Muy buenas noches. Bueno, quiero invitarles para que vayamos a Efesios capítulo 6. Hoy Dios mediante terminamos ya por fin nuestro 100% dependiendo de Dios. Muy bien, nuestra serie que estuvimos hablando de la armadura de Dios. Es en concreto la armadura de Dios, pero entendemos que lo que Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo está tratando de enfatizarnos es la importancia de no depender en nuestra capacidad, en nuestra suficiencia o en nuestras habilidades naturales. Bien, ya en el versículo 18 al 20 nos encontramos un cierre de todo el tema de la armadura. Por eso el tema de hoy es orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la oración en cierto sentido tiene como una habilidad, un ejercicio aglutinante de todos estos conceptos que hemos visto. Y por eso pues queremos, en atención a esta palabra, meditar sobre este hecho. Dice Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pues vamos a pedirle a Dios que nos dé luz y que nos habilite para entender esta palabra. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta noche y te pedimos de manera muy especial que bendigas tu palabra, pero de manera también especial que nos des la capacidad de entenderla, Señor. Esa solamente tú no la concedes, tú no la provees y tú no la comunicas. Por eso, Espíritu Santo, de manera muy especial te pedimos que seas tú hablándonos, que seas tú dándonos entendimiento y permitiéndonos realmente captar el mensaje, captar la noticia, captar tu voluntad, Señor, para poder ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces, terminado ya el tema de la armadura, Pablo aborda este tema de la oración, no propiamente como un elemento de la armadura, pero al concluir todo el tema de la armadura, entendemos que de una u otra manera hay una relación muy importante. Decimos por eso que es un elemento aglutinante, porque hemos visto varias verdades que en cierta medida, si las manejamos aisladas, pues tal vez no tendrían un efecto, aun cuando cada una de estas verdades son suficientes. Hemos visto la integridad, hemos visto las obras de justicia, hemos visto el evangelio de la paz, ¿cierto? Hemos visto el escudo de la fe, hemos visto el yelmo de la salvación y la palabra, que es la espada del Espíritu. Cada uno de estos conceptos en sí, obvio, son determinantes y son suficientes muchas veces para ayudarnos a abordar diferentes situaciones frente a la vida. Por eso Pablo las trae y las relaciona, porque él en ese momento estaba preso. De hecho, pues recordemos que esta epístola es una de las epístolas de la prisión. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Él estaba preso en ese momento y al parecer, pues imagínense, todos los días encadenado a 45 centímetros de distancia que tenía la cadena a un soldado que cambiaba la guardia, le cambiaban de soldado y volvía, pero permanecía siempre ¿qué? Encadenado. Pues Pablo en algún momento, como algunas veces nos pasa a nosotros, hizo una relación, ¿no? Se puso a pensar, mira, estos hombres están siempre preparados, apertrechados, siempre dispuestos, ellos nunca llegan con ropa de civil, siempre están con su ropa a disposición, ¿para qué? Para cualquier situación. Son soldados, tienen que estar siempre atentos. Entonces Pablo empieza a hacer esa relación y empieza a compartirnos estos conceptos y a relacionarlos con los pertrechos del soldado. Hemos dicho y hemos insistido que no se trata de que entonces uno ore y diga, Señor, envísteme. No, la idea es que podamos entender cada concepto. No es simplemente decir, Señor, ponme tu armadura. No, esto no es como, discúlpeme, no es como en la historia de las películas, no,
o de las fantasías, ¿no? Donde usted pide y es investido de un poder sobrenatural instantáneamente, no. Aquí la idea es que tenemos que ir creciendo en cada uno del conocimiento y el entendimiento de cada uno de estos elementos. Entender bien de qué tipo de integridad hablaba Dios, como lo vimos, de qué tipo de justicia, qué es ese evangelio de la paz, en qué consiste ese yelmo de la salvación, o sea, la salvación como concepto. Esos conceptos son los que traen a nuestra vida protección y nos guardan. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe algo y téngalo usted siempre presente. Usted es salvo. Y aunque a algunos les duele que se lo diga uno así, usted es salvo, siempre es salvo. Algunos se sienten que eso es como si, mejor dicho, esa es la peor ofensa para sus vidas en la fe. Que uno les diga que son salvos para siempre salvos, porque hay gente que pues todavía cree que la salvación, el que es salvo como tal se puede perder. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Entonces, cuando usted es salvo, usted siempre es salvo. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede hacer el enemigo frente a eso? Hacerte creer que no, eres salvo. Por eso es importante tener presente que cada concepto. El enemigo ya no puede quitarte el estatus que Dios te dio. Porque de hecho la misma carta de Efesios que dice, Efesios 2, mire, ¿dónde estamos nosotros espiritualmente delante de Dios? Dice, Efesios 2, dice, 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en lugares ¿qué? ¿Quién lo mueve a usted de ahí? Nadie lo puede mover de ahí. Pero ¿sabe qué sí puede hacer el enemigo? Hacerle pasar una mala experiencia. ¿Cómo? Engañándole. Haciéndole creer que usted no tiene derecho a estar en ese lugar. Haciéndole creer que es mentira lo que le dijeron. Haciéndole creer que es falsa la palabra que a usted le dieron. Por eso es que es tan importante que el Espíritu Santo nos dé entendimiento acerca de las Escrituras. Y por eso vamos que no se trata solamente de saber cuál es cada elemento, sino tenerlo bien claro para que frente a cada situación de la vida nosotros podamos realmente sacar adelante esa vicisitud. Por eso en cierta medida la oración que decimos es un elemento aglutinante. Todos estos elementos de la armadura en cierta medida toman vida, cobran vida en la medida en que yo llevo y cultivo una vida de oración. Me es muy importante cultivar una vida de oración, porque definitivamente, mire, como dice alguien, usted puede haber ido al seminario, usted puede haber estudiado todo lo que tenga que estudiar, usted puede haber aprendido muy bien todo lo que tenga que aprender, pero si usted no ha sabido pasar tiempo delante de Dios, en el fondo sabe de Dios, pero no conoce a Dios. O sea, se necesita estar en la presencia de Dios. Mire, tal vez uno de los, digamos, fuertes más grandes que tenemos, digámoslo así, como comunidad, es nuestro espacio de intercesión que tenemos. Y a veces se ve caldeado, ¿no? Yo creo que los que participan ahí a veces ven que eso en un día es 1, 2, 3, 4, 5, 6 peticiones, pero gloria a Dios. Gloria a Dios, porque si estamos orando, es una bonita invitación a estar siempre ¿qué? En la presencia de Dios. Yo me acuerdo cuando empezando la vida cristiana, compartiendo con alguien, yo le decía, me cuesta mucho orar. Y él me dijo, ¿usted quiere crecer en oración? Y yo le dije, pues a mí me gustaría. Y me dijo, involúcrese en el ministerio de intercesión. Y efectivamente, me involucré. ¿Y con quién me tocaba? Con puras damitas. Puras damitas, ¿sí? Recorrido, sí, yo tenía 18, 19 años, pero ahí empecé con ellas, y dentro de esas damitas, ¿quién terminó? Pues mi mamá, porque era la que recibía las llamadas, en esa época no había celular, entonces a ella le entraban todos los días las llamadas, y ella me las tenía en unos papelitos, vea que lo llamó, se me pasa ahorita el nombre, ya ahorita lo traigo a relación, que llamaron aquí, que petición por fulano, que petición, entonces yo llegaba, almorzaba, me iba a la pieza antes de volver otra vez a trabajar, y esas 2, 3, 4 peticiones, uno intercedía por ellas. ¿Y eso era qué? Tiempo en la presencia de Dios. Y así poco a poco fue que sumando. Luego un grupo de oración que tuve la oportunidad y otros tantos. Pero uno especialmente que recuerdo que saqué una hojita y empecé ese día. Dije, bueno, yo necesito seguir creciendo en oración. Vamos a pedir qué peticiones tiene esta familia aquí de este grupo.
Y empecé, ¿qué petición? ¿Qué petición? Y bueno, hasta peticiones tremendas, porque yo decía, yo de hecho cuando oraba por esas peticiones, yo decía, Señor, yo no sé si esto es posible, pero aquí estoy. Y eso poco a poco lo fue ayudando, no solo a crecer, sino lo especial también fue que cuando uno iba tachando las peticiones, se iba dando cuenta que la oración tiene grandes posibilidades. Uno no ora solo por orar, porque es que eso es lo que algunos piensan. Cuando usted le dice, ¿ya le oró a Dios? Sí, ya lo oré. Pero piensan que eso simplemente es como, ¿qué? Como, ¿usted ya se mentió? Sí, yo ya me mentié. No, cuando uno ora a Dios, uno le, ¿qué? Le está haciendo una petición ¿a quién? A Dios. ¿Y qué espera uno de esa petición? Que Dios conteste. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dos condiciones se requiere. Que usted crea que Dios, ¿qué? Es real. ¿Y que es capaz de qué? De conceder la petición que usted está haciendo. Por eso la oración no es simplemente, la oración no es un hábito del cristiano solamente. La oración no simplemente es un elemento que todas las iglesias deben de incluir. No, la oración es un estilo de vida. Es algo que tenemos que desarrollar como estilo de vida, que tiene que desprenderse de mí como una manera de vivir. De hecho, yo sé que muchos de ustedes ya lo han venido ejerciendo y lo han ido aprendiendo. Ustedes, frente a cualquier situación, están haciendo una fila, ven que la fila se complicó, que usted ya va a llegar y le dicen se cayó el sistema. Bueno, hay muchas salidas, pero usted mismo, uy, Dios mío, usted ya empieza a orar mentalmente. Usted va en su transporte urbano, usted va a hacer alguna vuelta, usted inmediatamente, aunque usted va pensando, usted va con los ojos abiertos, usted va ¿qué? Usted va orando, usted, ay Dios mío, que ojalá esto se me dé, que salga esto, que ojalá me atiendan pronto, que ojalá... Pero usted ya va empezando ¿qué? A mantener esa comunión continua con Dios en muchos eventos y en muchos instantes de su vida. Por eso entonces la oración definitivamente no es simplemente como algunas personas, ¿no? A veces le preguntan, bueno, ¿y ustedes qué van y hacen allá en la iglesia? No, ya cantamos, leemos la Biblia y oramos. No, eso no es simplemente un ingrediente. La oración definitivamente es un elemento de vida del creyente. De hecho, como dicen algún hombre de Dios, ser creyente y no orar es una incoherencia. Ser creyente y no orar es una incoherencia. ¿Por qué? Porque pues es la manera como yo me relaciono con Dios, como yo le abro mi corazón a Dios y como yo intimido con Dios. Muy bien, intimo con Dios. Vamos entonces a mirar 3 puntos de este pasaje de Efesios 6, 18 al 20. Vamos a abordarlos. Y son, orando, dice orando, velando y por todos. Vamos a ver esos 3 puntos. Orando, velando y por todos. En pocas palabras, el llamado a orar, el llamado a hacerlo aún a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y por quién oro yo? Por todos. ¿Ok? Vamos a mirar entonces el primer punto. Orando. Dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda ¿qué? Oración y súplica en el Espíritu. Miren que ahí hay dos palabras y pues gloria a Dios ahí pues nos ayuda el idioma original. Oración ahí, orando, orar, es la petición general. Dice ahí, y súplica de esis es la concreta. Por ejemplo, vamos a orar por las familias. Bueno, oremos por las familias. Señor, te oramos por todas las familias. Gloria a Dios por todas las familias. Pero, ¿qué sería ya entonces la súplica concretamente? Te oramos porque los matrimonios, Señor, se mantengan firmes y estables, porque los hijos, bendito Padre, se sujeten a los padres, porque nosotros como padres seamos y atendamos. Ya la súplica es la petición concreta y la oración es la petición general. ¿Ok? Entonces ahí se hace esa discriminación que es importante. Entonces, cuando hablamos nosotros de orar, 2 puntos, en toda ocasión y con toda oración. O sea, toda situación es oportuna para orar. Y en toda ocasión, obviamente, se puede dar todo tipo de oración, porque es que no hay solo una oración. Por ejemplo, miren, hay una oración que a veces la gente no tiene en cuenta. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, él viene sobre las aguas,
Y Pedro le dice, Señor, ¿puedo ir a ti? Le dice, claro, ven. Y Pedro baja al mar y caminó sobre las aguas. ¿Y qué pasó cuando se empezó a hundir? ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Eso es una oración. Y muchos la han hecho. Claro, una vez dice, eso es una oración. Es que yo pensé que uno tenía que decir más o menos, pues como hoy en día el Word, por ejemplo, le dice a uno cuántas palabras uno ha transcrito, 20, 50, 80, 200. No, no es el volumen de palabras. Orar es ¿qué? Intimar con Dios, es hablar con Dios. Y en ese caso, ¿a quién se dirigió Pedro? A Jesús. Señor, ¿qué? Sálvame. Eso es una oración. O sea, así mismo hay muchos tipos de oraciones. Y vamos a ver entonces el primer punto. Toda ocasión, 1 Timoteo 2:8. En toda ocasión, dando directrices, Pablo a Timoteo, que se encontraba en Éfeso, lo que son la primera, la segunda carta a Timoteo y Tito, son cartas que son conocidas como las cartas pastorales o epístolas pastorales, porque a través de ellas Pablo está comunicando directrices acerca de cómo comportarnos, cómo vivir, cómo actuar, cómo interactuar y cómo tener sentido dentro de la vida de la iglesia. Y entonces, en una de esas observaciones, Pablo, en una de esas directrices, Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Quiero pues que los hombres oren ¿qué? En todo lugar. ¿En dónde? En todo lugar. Yo me acuerdo que una vez había un evento que todavía creo que se sigue dando anteriormente, donde pertenecíamos como denominación, y terminábamos dándole vueltas al estadio y orando alrededor del estadio. Eran 7 días haciendo nosotros eso desde por la mañana. Y usted se imaginará, ¿no? La gente pasaba y se quedaba mirando, bueno, ¿en qué estábamos ahí? Pero ¿en qué estábamos? En lo que estábamos. Y donde haya oportunidad, pues se puede orar. ¿En dónde? En la iglesia, en el trabajo, en el momento de la necesidad, en el lugar donde se dé la situación. En el momento, recuerdo una vez, una situación que se presentó, un accidente, allá a la entrada del colegio donde trabajaba mi esposo y fueron mis hijos. Que colisionó una moto. ¿Qué hicimos? Pues salir corriendo y orar por la niña. Luego esa niña pasó a dar gracias y a decir quién fue, quiénes oraron, qué momento tan especial en ese momento de la crisis. Entonces, todo momento es que propicio para orar. Y en todo lugar. No se limite, usted puede decir, uy, pero esto es, no sé dónde usted pueda estar, pero usted puede decir, pero aquí sí puedo llorar. Pues ore. ¿Qué dice el Salmo 139 cuando David está diciendo, ¿a dónde huiré yo de Dios? Dice, aún si me fuera a las mismas tinieblas, allá está el Señor. Entonces usted puede estar yo no sé dónde. Estar metido en un antro donde usted esté y ahí se presentó la necesidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar, hay que clamar, hay que pedirle a Dios en todo lugar. Entonces dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Romanos 12:12 nos recuerda la importancia, hablando de toda ocasión, y toda situación. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ¿qué? Constantes en la oración. ¿Y qué es constante? Constante. Mire usted que de hecho pues no es una sabiduría propiamente que encontremos en la escritura, pero de que es real. La historia de la gota que cae en una roca. ¿Qué pasa con esa gota que cae en una roca con la misma frecuencia? Empieza a horadarla hasta que ¿qué? Abre un hueco. ¿Y qué es una gota? Pero una gota continua, ¿qué? Entonces, es lo mismo, familia. Toda ocasión no se requiere, sino que sea ¿qué? Constante. Así sean 5 minutos diarios. Pero si son diarios, multiplique usted por 30 al mes, ¿cuánto le da? Más de 1:30, casi 2 horas. Pero si usted hoy ora 20 minutos y la otra semana 10 y la otra semana 5, porque usted dice, no, es que a mí me gusta orar mucho. No importa, si sean 5. Empiece con 5 diarios, 5 de lunes a viernes, 5 de lunes a domingo, y usted se sorprende. Yo muchas veces
dadas las necesidades, cojo, Señor, 15 minutos en la mañana, 15 minutos al mediodía, 15 minutos a la tarde, ¿son cuánto? 45 minutos. Y ahí usted va orando, y en un solo día. Y son 15 minuticos. Y entonces usted puede decir son 10, usted puede decir son 5, pero ¿qué? Hacerle. Lo importante es la frecuencia. Muy bien, y no nos olvidemos pues de 1 Tesalonicenses 5:17. Toda ocasión. Uno de los versículos más largos de la Biblia. Orad. No sin cesar, sino sin qué? Sin cesar. Sin cesar. Y eso mire que no significa que usted esté las 24 horas. Lo importante es que usted, mire, yo recuerdo algo, porque fui testigo de mi suegra. De hecho, yo me acuerdo que le había prestado una Biblia de letra gigante y yo la veía en el comedor así, ella agarrando la Biblia y cogiendo un salmo y repitiéndolo en voz alta y orando ese salmo continuamente. Entonces, ella con el tiempo me decía, no, mire, yo tal situación o tal situación o tal situación, yo tengo unos salmos muy buenos para eso. ¿Y era por qué? No era porque ella te lo recomendara, era porque lo que ella me quería decir es que cuando uno ora con base a la palabra de Dios y es persistente, uno ve la gloria de Dios. Y ella me decía, mire, yo tal cosa y tenía tal problema y cogí el salmo y ella le daba porque ahí estaba la promesa. Y le repetía y le repicaba y le repicaba y le repicaba y le repicaba. Y yo la veía porque yo la oía. Nosotros vivíamos ahí en la misma planta. Y yo la escuchaba y dele, hasta que ¿qué? La respuesta de Dios llega. De acuerdo a su voluntad, la respuesta de Dios llega. Entonces, ¿orar qué? Sin cesar. Muy bien, entonces, toda ocasión, toda oración. Filipenses 4:6. Toda oración es válida. Recuerde, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Señor, sálvame. Si usted repite todos los días esa oración, gloria a Dios. Aun cuando la Biblia dice que no nos hayamos a hacer vanas repeticiones, pero si no es vana, si es de corazón. El tema es que sea vana. El tema es que uno simplemente repita porque hay que repetir o porque tengo el librito de oraciones, que no es malo. Mire, yo no tengo nada en contra de un libro de oraciones. Lo importante es hacerlo de qué? Con sentido, como lo hacía mi suegra, con el debido respeto. O sea, poniéndole sentido, ella leía el texto, ella leía la palabra, ella veía ahí la promesa y decía, esta es la promesa, esta es mi promesa y con base en esta promesa te pido, Señor, mira, aquí está en la palabra y así te pido. Y de hecho los salmos son ¿qué? Oraciones. La mayoría de los salmos, casi todos son oraciones. De hecho, ¿usted quiere aprender a orar? Dedíquese por un buen tiempo a leerse los salmos del 1 al 150. Y usted va a encontrar muchas maneras, muchos motivos y muchas enseñanzas esenciales sobre la vida de oración. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, ¿qué? Delante de Dios, ¿en qué? Toda oración. De alegría, de tristeza, en el gozo, en la victoria, en la derrota, en el quebranto, en la aflicción, en el éxito, el día del grado, el día que perdió el preparatorio, el día que lo volvió a ganar. En todo momento, ¿con qué? Toda oración. La oración del penitente, la oración del que ha sido perdonado, la oración del que ha sido liberado, la oración del que ha sido sanado. Toda oración, no es solo una oración. Pero lo importante es que orar. Mire, usted lee Lucas 11. En Lucas 11, uno de los discípulos le dice a Jesús, después de que termina de orar, le dice, enséñanos a orar, Señor, así como Juan le enseñó a sus discípulos, porque eso era de la cultura, ¿no? El maestro le enseñaba a sus discípulos, pero eran ¿qué? Oraciones repetidas. Le enseñaban oraciones que se repetían. Y Jesús les dice, mire, ustedes van a orar así, y les enseña un modelo completamente distinto, que es el Padre Nuestro. Pero inmediatamente les enseña el Padre Nuestro, trae a colación una parábola. ¿La parábola de qué? De un hombre que recibe un visitante a medianoche y no tiene con qué atenderlo. Y se ve en la urgencia de ir y tocarle la puerta a otro que ya está dormido. Y no tiene nada que ver con el tema. Pero dice que le toca y le toca porque necesita que le provea algo de pan para atender.
¿Qué dice la ilustración? ¿Qué dice la parábola? Entonces dice Jesús, Él le va a dar el pan, pero no se lo va a dar porque es amigo. ¿Por qué se lo va a dar? Por inoportuno. Por inoportuno. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Mire, yo les enseño a orar, pero si usted no ora, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Uno escucha, ¿no? Uno hay personas que uno escucha, tal cosa, no, yo tengo tal equipo en mi casa, nuevo, sin usar. Muy bueno. Muy bueno. O tiene un almacén, o ¿para qué lo compró? Pero cuando uno compra algo es ¿para qué? ¿Para darle qué? Utilidad. Eso es lo que le da la funcionalidad. Y lo mismo pasa con la oración. De nada sirve que sepas muchas oraciones o que tengas una gran oratoria o que seas muy, digámoslo así, tengas verbigracia para hacer grandes oraciones si no oras. Lo importante no es eso, lo importante es que frecuencia, ¿cierto? Como dice aquí, toda ocasión y en toda oración. Entonces, no nos frenemos frente a eso. Vimos entonces orando en toda ocasión y toda oración. Ahora vamos a ver velando en ello. ¿Qué es velar? Pues obviamente es no dejarnos coger por sorpresa lo que Pablo estaba viendo en los soldados. ¿Por qué ellos estaban apertrechados? Para no dejarse coger la tarde. ¿Qué tal que le llegara a usted, le llegara a estos soldados el enemigo y ellos, hay un momentico que me voy a vestir? ¿Qué pasaba? Perdían el año. Desde ahí se acuña una frase que de pronto dice acerca de no estar uno listo. Le cogieron con los pantalones abajo. Porque no estaba, ¿qué? Preparado. Entonces, así mismo la vida de oración requiere que nosotros estemos continuamente, porque la vida cristiana requiere que estemos continuamente, ¿qué? Preparados. Mire, Romanos 8, 26, 27 nos recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda concerniente a este tema. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué? Intercede. ¿Por quién? Por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué? Por eso decía, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿qué? En el Espíritu. Apoyémonos en el Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza no tiene la inclinación natural a orar. Y no nos engañemos. No nos llamemos a engaños a decir, no, mira, es que yo sudo oración. No, uno suda. Sales y suda lo que, pero oración nunca la va a sudar, porque eso no nos sale naturalmente. ¿Y por qué la oración no nos sale naturalmente? Porque no es de la carne. Por eso, de hecho, alguien decía, hablando acerca de la dificultad para orar, decía, la misma dificultad para orar te hace ver que la oración es una actividad del Espíritu Santo. Es una actividad de lo alto, es una actividad de Dios. Porque si fuera de la carne, ¿qué? No sería normal. Como dormir, como comer, como descansar, como correr, como caminar, de acuerdo a nuestra disponibilidad. Pero la misma resistencia que tenemos naturalmente a orar, debe ponernos en cuenta de que definitivamente es una actividad que requiere ayuda sobrenatural. ¿La de quién? El Espíritu Santo. De hecho, dice entonces, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede ¿por quién? Por los santos. Mire, Él intercede por nosotros, Él intercede por los santos. Definitivamente el Espíritu Santo es nuestro gran aliado en la vida de oración. ¿Qué le puede decir usted? Usted sabe que necesita orar. Usted sabe que hay una situación en su vida que necesita oración. ¿Pero qué? Pero usted no puede orar. Entonces, diríjase al Espíritu de Dios y diga al Espíritu Santo,
sé que quiero orar, pero no puedo orar. Es más, yo muchas veces estoy tratando de orar y le digo, Señor, pero es que ni que yo fuera Sísifo el que cargaba esa roca y tenía que cargarla allá dentro de la cultura griega, ¿no? Dentro de su historia, si él tenía que subir una roca gigante y dejarla caer en un hueco y otra vez volvía y rodaba y otra vez. Entonces, Señor, ni que yo estuviera cargando una roca gigante, ¿por qué es tan difícil orar? Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo, en ese momento, cuando tú estás en ese choque, en esa dificultad que quieres y no puedes, ahí es donde entonces Él te auxilia. Pero, ¿qué es lo importante que tienes que tener en cuenta? Hay que orar. Como cuando uno le dicen, mire, caballero, usted muy bien, ya se le mandó su medicina, se le mandó su medicamento, se le mandó su tratamiento, tiene que hacer ejercicio. Que a usted le cuesta. Y usted, uy, ejercicio, porque usted hace una abdominal diaria, claro, cuando se levanta, pero no hace nada más. Entonces, ¿qué hace usted? Usted pide ayuda y le ayudan. Y hoy en día hay muchas ayudas, pero pide asistencia para poderlo desarrollar. Asimismo, nosotros necesitamos ayuda divina, ayuda sobrenatural, y esa ayuda nos la da ¿quién? El Espíritu Santo. Miren que no en vano Efesios 5:18, antes de Efesios, ¿sí? Efesios 6:18 que estamos leyendo. Efesios 5:18, ¿de quién habla? De ser llenos de ¿quién? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. O sea, lo necesitamos. De hecho, antes de arrancar todo el desarrollo de ese tema, que ya vimos, que es el subordinarnos unos a otros, esposos, esposas, hijos, empleados, empleadores, y la armadura de Dios para llegar aquí a Efesios 6:18, ¿dónde empezó? En Efesios 5. Eso es lo que se espera de quienes, de quienes caminan bajo la guía y la dirección de quién, del Espíritu Santo. Por eso hemos dicho, el tema obviamente es la armadura de Dios, pero ¿qué entendemos? ¿Qué es lo que Dios nos quiere transmitir? ¿Cuál es la enseñanza de Pablo a través de la armadura? Que no dependamos de nosotros, sino que dependamos siempre de quién, de Dios. ¿Ok? Por eso miren la exhortación, y es casi calcada frente a lo que está diciendo Pablo en el versículo 18, Mateo 26:41. Mateo 26:41. Velad, ¿para qué? ¿Por qué? El Espíritu sabe que tiene que orar, pero la carne ¿qué? No lo deja orar aún. Uno sabe que tiene que orar. Usted está ahí en la mañana, ahí, envuelto ahí en la cobijita, con la almohada calientito, y se está ahí pegadito ahí. Y usted sabe que hay que orar. Sí, yo sé que hay que orar. Ay, pero es duro. Y eso bueno, porque pues la hora es lo de menos. Listo, se paró. Pero arranca usted y todo el tiempo en el transcurso del día, sé que tengo que orar, pero voy a hacer esto después de que termine esto. Y se enredó con eso. Ahora que salga eso, mira, ya va mediodía y no he orado. Bueno, ahora que haga esto, y ahora que haga esto, y ya se acostó usted y no oré. Ahí está el detalle. El punto no es la hora, es que finalmente se pasó el día y uno no lo hizo. Ahí está esa lucha. Por eso recordemos que nos dice Gálatas 5, 16, 17. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es ¿qué? Contra la carne. De la mano de quien usted se coja, entonces usted va a ser. Usted cogió de la carne, pues usted no va a poder hacer nada que tenga que hacer bajo la dirección. Usted se agarró del Espíritu Santo, entonces usted va a poder orar, porque la carne no va a prevalecer. Por eso dice, andad en el Espíritu. Ellos dos se oponen. Ellos dos se oponen. Si usted está en el Espíritu, pues obviamente la carne no va a prevalecer. Si usted está en la carne, pues no le va a dar lugar al Espíritu Santo para que obre en su vida. Entonces, cuando hablamos de velar, dice que seamos perseverantes y suplicantes.
Entonces, no solamente es que persistamos en velar, sino que clamemos también, que supliquemos mientras velamos. Así es que dice el texto, ¿no? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia y súplica. De ser persistente, ¿no? No cejar, mire. Hay uno de los mejores ejemplos, criaturas persistentes, el tejón, ¿no? Dios mío, uno encontrarse con un tejón es mejor encontrarse con cualquier otra criatura. Porque ese animal es persistente, insistente y difícil de que claudique. De hecho, yo les he contado aquí que hay videos que lo muestran enfrentándose no a uno, sino a 4 y a 5 leones, de cachorros grandes, pues, no grandes, y no se lo comen del primer mordisco. Tienen, mejor dicho, tienen que dejar la piel para podérselo comer. Es un animal persistente, come culebras. De hecho, lo alcanzan a picar y él queda muerto casi por 45 minutos y asimila el veneno y se levanta y palbuche se lleva atrás a la culebra. Y lo que se encuentre, ese animal es como un demonio de Tasmania. Terrible, persistente, pero más bien trayéndolo a colación, así deberíamos de ser nosotros en la oración. Que nada nos detenga, que nada nos desmotive, porque, ¿será que vamos a orar? No, qué pereza. Ay, sí, qué pereza. No, que nada nos detenga, que nada nos desmotive. Motivos tenemos, ¿no? El domingo hay un gran motivo. Ya por ahí me mandaron el kit, la camiseta con las pastillas para la presión, con el tensómetro, el del azúcar, todo eso viene con todo ya el kit. Tenemos motivos. Entonces, hay que ser perseverantes. Por eso, Colosenses, que es carta gemela, ¿se acuerdan las cartas de la prisión? Efesios, Colosenses 4:2, ¿qué dice? Colosenses 4:2, acerca de la perseverancia. Perseverar en la oración, ¿qué? Velando en ella, ¿con qué? Con acción de gracias. Entonces, mire, a veces, mire, por eso yo sé que a nadie, no vamos a decir pues que a alguien le guste, a nadie nos gustan las urgencias, ni nos gustan los momentos aprensivos donde, bueno, le pasaban estos días a Irene, ¿no? Le tocó salir a urgencias. ¿A quién le gusta eso? Salir a urgencias, que un dolor, que un cólico, que un malestar. No hay nada más aburrido. Que se presentó tal situación, que lo que se iba a dar no se dio. Qué pereza, ahora eso se irá. Pero eso nos motiva a orar, nos da ocasión para orar, nos pone a orar. Entonces, ¿qué? Gloria a Dios. Por eso dice que perseverar en la oración, velando en ella, ¿con qué? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que nos puso, ¿qué? A orar. Y a veces nos toca trasnochar. Nos toca a veces pasar la noche orando. Porque a veces hay muchas situaciones que no dan descanso, no dan alivio. Pero Dios resuelve cuando somos perseverantes. Entonces decimos, velando de manera que perseverante y suplicantes, o sea, clamando. Lucas 11, ¿se acuerdan la ilustración que les decía? 8-9. Estaba contando que es la ilustración que Jesús les da. El hombre que recibe un visitante, no tiene cómo atenderlo, entonces va donde otro vecino, ya a medianoche le toca, amigo, ¿me puedes dar unos panes? Que es que tengo un visitante, no tengo cómo atenderlo. ¿Qué le pasa, amigo? Yo ya estoy dormido, ya estamos durmiendo, esto ya, o sea, por favor. Pero finalmente le van a dar el pan, ¿por qué? Ok, mira lo que dice entonces Lucas 11, 8, 9. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, ¿por qué? Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, ¿quién está hablando? Jesús. Y yo os digo, dice Jesús, pedid, buscad, llamad. ¿Quién nos está diciendo? Jesús.
Hay que ser suplicantes. También a veces nos venden el tema de que pues uno no puede, no, que solo podemos orar ciertas cuestiones, ciertos puntos, por Dios, Jesús, ¿qué nos está diciendo? Pedid, buscad, llamad. Yo sé que todo finalmente se va a dar conforme a la oración de Dios, pero hay que pedir, hay que pedir. No hay que quedarnos callados, hay que ser suplicantes. Primera de Pedro 4:7 lo dice de igual manera. 4:7. Dice el apóstol, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y ¿qué? Velar en oración. Entonces, estamos llamados a ¿qué? A que muchas veces no nos podemos acostar temprano, pero ¿qué? Oremos. Por lo menos, si hay premura y yo oro, por lo menos voy a tener libertad, voy a tener paz para dormir, porque he puesto mi carga ¿en quién? En las manos del Señor. Por eso Filipenses 4:6-7 dice, ¿no? No os afanéis por nada, sino que presentemos nuestras peticiones con toda oración y súplica, ¿y con qué? Con acción de gracia. Y la paz de Dios, todo entendimiento, guardará. ¿Qué significa? Que la carga que yo le entregué al Señor ya no va a volver a mortificarme a mí. ¿Por qué? Porque el Señor apostará su paz como un guardia en mi corazón y no permitirá que ese motivo me siga dañando el corazón. Muy bien. Entonces, hemos visto, orando en todo tiempo, que es orar, velar y orar. ¿Y por quién? Por todos. Hay muchas, exacto. Aquí en este caso Pablo está diciendo, mire, por todos los que conocen. ¿Y aún por quién? Por mí. ¿Sabe Pablo dónde estaba? ¿Se acuerdan? Preso. Estaba preso. Y estaba preso con esa cadena todo el día, 24 horas, o sea, una cosa horrible. ¿A qué se vio tentado Pablo? A callar. Pablo diría, pero yo ¿cómo puedo hablar aquí con este señor aquí pegado a mí? Por eso veremos que Pablo nos invita a orar por todos los santos y también ¿por quién? Por él. Porque él también estaba bajo tentación. Estaba de pronto tentado a callarse, a no hablar del evangelio. Pero sabe que en Filipenses nos da una buena noticia cuando usted lo lea en el capítulo 1, y es que Pablo en vez de callar, nadie lo calló. Lo que hizo fue hablar y hablar de tal manera que el pretorio, que era una élite de soldados que solamente respondían al emperador, dice que en el pretorio, casi en todo el pretorio, se conoció el Señor. Eso era gracias a quién? Que esa era la guardia que tenía Pablo bajo resguardo, la guardia pretoriana. Y entonces, mire, sin querer queriendo, el evangelio llegó a un lugar y llegó a una élite que pocos podían llegar, porque ese es el Señor. Pero vayamos entonces, ¿por quién es orar? Mire, Pablo siempre nos enseñó orando por quién, dice él, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador, ¿qué? En cadenas. ¿Cómo dice él? ¿Qué pide? Que con denuedo. ¿Qué es con denuedo? Con valor, con valentía. A veces, mire, uno, pues he pensado mucho algo, ¿no? Una historia que me pasó. A veces uno, de verdad que tiene que tener un poco de arrojo, ¿no? Porque a veces uno por guardar mucho las formas, por respetar uno mucho a los terceros, a veces uno no se atreve a decir la verdad. Y me acuerdo que sin querer tuve la oportunidad, imagínense que íbamos a recibir una mascota con un amigo, pero que resulta que esa mascota, como hacía parte de un refugio, la habían involucrado en un proceso de resocialización con unos jóvenes que estaban en estos, ¿cómo es que llaman? Aquí, por ejemplo, en esos centros de resocialización. Entonces, la mascota la habían tenido ahí generando una interacción con uno de los jóvenes. Entonces, había que ir y recibirla allá y participar pues de toda la ceremonia, y se claudicaba pues la terapia y todo el tema. Y allá terminé yo, no sé por qué,
porque pues no puede ir la otra, la esposa del amigo, entonces fuimos los dos disque a recibirlo. Y allá terminamos y terminó todo el mundo, a todo el mundo le terminaron dando la palabra y yo escóndame, y yo decía, ay Dios mío, no van a meter aquí en este lío a mí. Y yo escóndame y finalmente el director de toda esa, amigo, usted que es el único que no ha hablado. Y finalmente yo tuve la oportunidad y compartí de Cristo, pero no me atreví al final a rematar con la oración porque como estábamos en un centro penitenciario, supuestamente bajo otra autoridad, íbamos era supuestamente con un refugio, me puse a guardar las formas y hoy en día simplemente ¿qué le queda a uno? ¿Por qué no pateé, no? Como dice uno, ¿no? Tenía el arco solo, tenía el balón aquí a mi disposición y se queda uno preguntando, ¿por qué no pateé, no? Lo que el Señor hizo ese día, yo no sé qué hizo, pero bueno, eso fue especial, eso la directora, todo, no, eso fue una cosa increíble, pero al otro día todo se había perdido. Ni teléfonos, ni contactos, ni la afinidad, ni lo que se logró, todo se perdió. ¿Por qué? Porque a veces uno, ¿qué? Como decía Spurgeon contando una ilustración, mire, el sastre más famoso de Inglaterra, en ese momento, de Londres, perdón, ya se iba a morir y todo el mundo estaba inquieto por cuál era el secreto, ¿no? De que él hacía tan buenos vestidos. Y finalmente ya muriendo él le decía a sus hijos, muchachos, el secreto de mi vida como sastre y costurero es un buen remate. Remate bien cuando termine la costura. Y eso es lo que a veces le queda faltando a uno. ¿Por qué? Por miedo, por pena, por guardar las formas, porque pues qué pena, me dieron la oportunidad y yo le estoy aquí cogiendo esto, ¿no? De evangelización. Pero uno tiene que aprovechar a veces. A veces hay que ser sinvergüenza, osado, con denuedo y haber rematado. Finalmente, mire, no se pateó, no nos volvimos a ver, nunca se volvió a ver nada. Pero había quedado, ¿qué? La semilla había quedado lanzada. Eso es lo que tiene uno que aprovechar cuando se dan las oportunidades. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de coger uno y review. Devolvamos y volvamos otra vez a la acción. No, ya la oportunidad que se perdió. Por eso Pablo está pidiendo, mire, oren por mí, que tenga de nuevo, que cada vez que tenga la oportunidad, suelte la semilla sin miedo, sin pena, sin avergonzarme. Listo, que el otro de pronto se puede enojar, pero es que yo lo invité por una, no, acá que trajera una pre, pero bueno, se dio la oportunidad. Pronto uno por esas formas es que se mide, pero hay que aprovechar las oportunidades, porque las oportunidades son ¿qué? Oportunidades, no se repiten, pero muchas veces se suelta y ¿qué pasa? Queda tantas veces, ¿no? Que uno en su corazón se llevó, mira, alguna vez fue allá un señor y él dijo esto y pasan los años y uno ¿qué? Todavía lo lleva en su corazón. Por eso es importante aprovechar la oportunidad. Entonces por eso Pablo está diciendo, ayúdenme a aprovechar esta oportunidad, oren por mí, que yo no me quede atrás, que no me venza el miedo, que al contrario tenga valor y tenga arrojo para hacer la tarea. Por eso en Filipenses 1:9 al 11, él nos recuerda por quiénes orar. Bueno, ya estamos acabando. ¿Por quiénes orar? Dice Pablo en Filipenses. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué le está clamando él? Por todos los de Filipos, por todos los filipenses, por los que conocían, y obviamente por los que no conocían. ¿Por qué? Porque habrían de conocer. Dios habría de levantar a alguien para que ellos conocieran. Los mismos Colosenses 1, del 9 al 11. Es más claro. Entonces, en Filipenses dice, esto pido en oración, mire, esto pido en oración. Y aquí en Colosenses 1:9 empieza también diciendo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por quién oraba Pablo entonces? Por todos los de Colosas, por todos los de Filipos, por Cali,
por tu iglesia, por tu familia. Hay muchos motivos. Mire, a uno le llegan peticiones. Oremos por el señor Pepito. Yo no sé quién es Pepito, pero Señor, toma la vida de Pepito. Claro, el que puso la petición nos está pidiendo el favor, pues él conoce quién es. Que Perico de los Palotes, Señor, vamos a clamar por Perico de los Palotes. Ten misericordia de su vida. Hay que clamar por todos. Y por eso Pablo finalmente, ¿cómo concluye? Y por mí, por cada uno de nosotros mismos. Que el Señor nos ayude y nos mantenga firmes. Pablo se vio tentado a callar ante el apremio de su encarcelamiento, pero rogó que por medio de las oraciones le fuese concedido el de nuevo necesario para no callar. Podemos concluir nuestra serie dependiendo 100% de Dios, viendo en acción la armadura de Dios. ¿Quieren ver en acción la armadura de Dios? Vamos a 1 Samuel 17 y vamos a ver a vamos a ver a David poniendo en ejercicio la armadura de Dios. 1 Samuel 17, 45 al 47. Del 45 al 47. Mira lo que dice. Mire, ¿se acuerdan qué hizo Saúl con Samuel? ¿Qué hizo Saúl con David? Le quiso prestar, es que la pongo aquí para que no se nos vaya a caer. Correcto. ¿Y qué le dijo David? A mí esta armadura, esta no es mi armadura, de hecho le quedaba grande. Pero ¿qué hizo luego? Él se fue con lo que él conocía de Dios. Y yo a veces me pregunto, bueno, ¿quién le daba toda esta teología a David? Él ya estaba ungido por el Espíritu Santo. Él ya estaba ungido, ¿se acuerdan? Ya Samuel lo había ungido. Y mire cómo se va, porque aquí lo que hay es teología, mire. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿qué? En el nombre del Señor, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que ¿qué? Y sabrá toda esta congregación que Jehová ¿qué? Ni con espada, ni con lanza, porque Jehová, y él los entregará. Mírenlo, él fue ¿qué? ¿Convencido en qué? En el Dios que tenía. Y conocemos la historia. ¿Qué pasó? David venció a Goliat. Pero no fue David, fue Dios a través de David. Así es como funciona la armadura. Mira, no es que, Señor, envísteme y ponme la coraza y ponme. No, es tener claro, mire cómo fue. Tú te metiste, fue con Dios. Tú estás afrentando a Dios y yo vengo es en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Por qué dice el proverbista? El nombre del Señor es torre fuerte. Y levantado será. Ese es el nombre del Señor. Y él fue convencido de quién era su Dios. Entonces, así es como actúa la armadura de Dios. A través de que yo voy conociendo cada uno de los atributos, cada uno de los conceptos bíblicos, los voy haciendo parte de mi vida y luego ¿qué? Los pongo en ejercicio en el momento que corresponde. Ahí queda entonces claro y podemos concluir de manera pues pertinente nuestra temática con relación a depender 100% de Dios, atendiendo a la armadura de Dios. Ceñidos con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, calzados con el apresto del evangelio de la paz, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo. Y por eso se necesita ¿qué? Estar orando ¿qué? Estar orando todo tiempo. Todo tiempo. Esa es la esencia de la armadura como tal. No tiene sentido decir que la conozco si no la alimento a través de la oración. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este día especial. Queremos agradecerte por esta oportunidad donde tú nos recuerdas realmente el valor inapreciable, a veces inestimable,
que tiene la oración. Por favor, Espíritu Santo, permite que entendamos que estamos llamados a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, a velar en ello con toda perseverancia y con toda súplica por los santos. Bendito Dios, permite que entendamos y que nos quede claro a través de lo que hemos podido estudiar de tu palabra, que como nos decía inicialmente el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 10 de Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, nosotros no somos suficientes. Nuestras habilidades no son suficientes. Nuestras capacidades no son suficientes. Eres tú, Señor. Por eso, enséñanos a cultivar una vida de intimidad y de comunión personal contigo. Que la vida de oración no solo sea un hábito por frecuencia y disciplina, sino que sea un hábito por el deleite de pasar tiempo contigo, de disfrutar en tu presencia. Hemos repetido una y otra vez el Salmo 16:11 que nos recuerda que en tu presencia está la plenitud del gozo. A tu diestra están las delicias. Y que es en tu presencia donde tú nos haces entender el camino que debemos de caminar.